Un viejo que leía novelas de amor, por Luis Sepúlveda. Luis Sepúlveda nació en el año 1949 en Ovalle, Chile. Es uno de los escritores en lengua española más leídos y traducidos de Europa. Participó en el movimiento estudiantil de su país, fue apresado y más tarde, durante el régimen militar, tuvo que exiliarse. En 1980 fijó su residencia en Hamburgo, Alemania, donde ha trabajado como escritor y periodista. Ha escrito colaboraciones para periódicos y revistas de España y América Latina. Ha cultivado además diversos perfiles de la narrativa, como el relato ecologista, el cuento infantil, la novela de intriga, la novela policíaca, la novela negra y la crónica de viajes. Entre sus títulos destacan Un viejo que leía novelas de amor, en el año 1989. Mundo del fin del mundo, 1994. Patagonia Express, 1995. Hotline, 2002. Dos de sus obras, Un viejo que leía novelas de amor e Historia de una gaviota y del pájaro que le enseñó a volar, han sido llevadas al cine. Obra: Un viejo que leía novelas de amor, 1989. Un viejo que leía novelas de amor es su novela más vendida. Recibió el premio Tigre Juan en el año 1989. Además de otras distinciones internacionales, fue esta obra la que lo lanzó a la fama. Ha sido traducida a 33 idiomas y adaptada al cine con el mismo nombre por el director Rolf de Heer en 1999. El premio Tigre Juan se concedía a la mejor primera novela en castellano, publicada en los anteriores 12 meses a la convocatoria del certamen, siendo este el único premio literario de este tipo en España. Comenzó a concederse en el año 1978 por el Ayuntamiento de Oviedo con una cantidad de 600 euros. En 2009 se suspendió su convocatoria por motivos relacionados con la crisis económica. La última dotación fue de 54.000 euros. El hombre de Tigre Juan procede de un homenaje a la novela publicada en 1926 por Francisco Pérez de Ayala, titulada Tigre Juan, el curandero de su honra. Argumento. La historia se centra en la Amazonia ecuatoriana y cuenta las aventuras de Antonio José Bolívar Proaño, un anciano que habita en el Idilio, una remota población que solo recibe la visita de un barco 2 veces al año. Para matar las largas noches de su vejez, a nuestro protagonista le gusta leer novelas de amor que le lleva 2 veces al año su amigo, el dentista Rubicundo Loachamín, y procura mantenerse alejado de las ambiciones y locuras de sus convecinos blancos. Sin embargo, se ve requerido por el avaricioso y corrupto alcalde del pueblo para dar caza a una tigrilla que ha matado a varias personas. Durante la caza, Antonio José descubrirá los verdaderos motivos que llevaron al animal a convertirse en un cazador de hombres y le llevará a sentir una mayor comunión con el animal que con los congéneres. Personajes. Antonio José Bolívar Proaño es el protagonista. Se trata de un viejo que sabía leer, pero no escribir. Estuvo casado con Dolores Otabal. Luego, los dos deciden irse a vivir a El Idilio, como colonos, ya que les ofrecían tierras para poder trabajarlas. Allí conocen a los Shuar, un grupo indígena que a lo largo del tiempo le enseñaría los secretos de la selva. Al segundo año la mujer muere a consecuencia de la malaria. Más tarde, Antonio José Bolívar Proaño fue expulsado de los Shuar por un hecho penoso que había pasado con uno de ellos. Se comportó como un blanco entre comillas al matar a otro hombre con un arma y no dejarle antes la opción de defenderse en la lucha. Debido a la soledad que sufría, se dedica a leer novelas de amor hasta aprendérselas de memoria.
Era un viejo solitario que amaba las novelas de amor, pero a la vez valiente por animarse a vivir solo en la selva. Alcalde. Era un hombre gordo al que apodaban la babosa, porque desde que había llegado al pueblo no paraba de sudar. También lo llamaban su excelencia, lo cual aumenta aún más su esperpentización. Todos lo odiaban porque desde que había llegado no hacía otra cosa sino cobrar impuestos y vender permisos de pesca y caza. Desconocía la selva, pero estaba dispuesto a maltratarla por dinero. Representó un poder absoluto en aquellas tierras. Rabicundo Luachamín era un dentista que iba 2 veces al año al idilio a arreglar la dentadura de los indígenas. Odiaba al gobierno y tenía un trato muy poco amable con sus pacientes. Era el único amigo de Antonio José Bolívar Proaño, al que le traía las novelas de amor. Los Shuar eran la tribu indígena de la selva de la que conocían todos sus secretos. Eran excelentes cazadores, mas solamente mataban a los animales para alimentarse. Tomaban aguardiente y fumaban cigarrillos de hoja dura. Se trata del pueblo amazónico más numeroso, aproximadamente de 80.000 individuos. Los Shuar habitan entre las selvas del Ecuador y Perú. Los conquistadores españoles les dieron el nombre de jíbaros. En el transcurso de la historia vamos conociendo diversos aspectos de la cultura de esta tribu, comidas, formas de vestir, códigos de cortesía e incluso su embrutecimiento por el alcohol, causado por el contacto con la civilización, que hace que algunos de los indígenas llamados despectivamente jíbaros por los demás se agreden sin solución. Los gringos son un grupo compacto que no respeta las leyes de la naturaleza ni de la selva. Producen distorsiones que causan todas las desgracias. El autor destaca de ellos su estulticia, como ocurre en un episodio de Los monos, que los atacan porque llevan todo tipo de objetos llamativos, cámaras, cinturones, relojes, gafas. La tigrilla es un animal hermoso e inteligente, se vuelve agresiva cuando es atacada por los seres humanos. Es el símbolo de la selva. Bolívar aprecia de este animal salvaje su inteligencia, incluso más que la del hombre aparentemente civilizado. El tigrillo realmente es un ocelote, es un felino americano de cerca de 1,5 metros de longitud, de pelaje de color amarillento con rayas y lunares negros en todo el cuerpo, cola anillada, orejas negras y punteadas de blanco. Se encuentra desde Arizona hasta el norte de Argentina. Pasamos a los temas. La evasión a través de la lectura. La lectura y el placer que ésta produce en el protagonista es el único entretenimiento en aquel mundo salvaje y embrutecido por el enfrentamiento entre la naturaleza y el hombre. Posiblemente la elección de la sentimentabilidad arrastrada por el tema del amor sea para Bolívar la única sensibilidad posible en ese mundo. Quizá también represente una manera de acercarse al recuerdo de su esposa muerta, a pesar de que a ella nunca la besó, de manera que narran esas historias. El protagonista toma conciencia de su capacidad para hacer leer, algo raro en la zona, por un hecho puntual. A partir de ahí será tal su motivación que no duda en viajar para conseguir un ejemplar. De entre todas las temáticas que puedo apreciar durante 5 meses, se decantó por el amor, la sentimentalidad, el alejamiento de la realidad, justo lo que quería. Otro tema es la destrucción del Amazonas. Se critica la barbarie humana, que antepone sus intereses a todo lo que le rodea. En ocasiones se ha calificado esta como una novela ecológica, en cuanto se alaba la vida en libertad y se critica a aquellos que corrompen la virginidad de la selva, buscando oro o matando animales indiscriminadamente para conseguir sus pieles. La misma dedicatoria del libro a Chico Mendes, recolector de caucho y sindicalista y activista ambiental brasileño que luchó contra la extracción de madera del Amazonas.
enfatiza este espíritu ecologista. El tercer tema es el cuestionamiento de la civilización, entre comillas, entre la barbarie, entre comillas. La supuesta civilización blanca se presenta como incomprensiva, arrasadora, curiosa de la selva pero sin la selva. Gustan sus animales pero enjaulados. Intolerante y agresiva en su entorno y sus hombres. El alcalde representa esta civilización que no es sino corrupción y ausencia de valores. Frente a este concepto destaca antagónico la selva, el mundo indígena, representada por la tribu de los Shuar. Ellos poseen más humanidad, más valores, más respeto y además son solidarios con el resto. Curan a Bolívar y a su compadre, llevan el cadáver encontrado. En definitiva, lo que los hombres blancos consideran barbarie, a los Shuar y la selva, frente a su civilización, no es sino todo lo contrario desde el punto de vista de Antonio José Bolívar. ¿Quién aparece en la novela más civilizado que quién? ¿Los indígenas o los blancos? Esta perspectiva que define el protagonista de esta novela refleja también la perspectiva del autor de la obra. Luis Sepúlveda, quien luchó y sigue luchando por la conservación del mundo indígena a través de sus numerosas implicaciones con asociaciones ecologistas y como consecuencia también de su participación en Greenpeace. Y el siguiente tema son otros motivos, como por ejemplo la vejez, la soledad, la supervivencia, la miseria, la dictadura, la educación y la calidad de vida personal. Continuamos con el espacio. La novela transcurre en el Idilio, un poblado en la selva ecuatoriana en el valle de Nanjariza, uno de los más biodiversos del planeta, conocido por ser caudaloso, muy extenso y profundo, donde se puede encontrar una gran variedad de peces. El paisaje de la selva aparece representado como un escenario que posee sus propias normas. Cuando un blanco, entre comillas, colono, trata de insertarse en él sin conocer su cultura, muere o se ve obligado a huir. Sin embargo, él, que acabará adaptándose a ese entorno gracias a los Shuar, lo concibe totalmente diferente. La supervivencia para él ya no es un problema. Por otro lado, le resulta inimaginables ciudades como Venecia, París o Barcelona, porque desconoce cualquier acercamiento al mundo urbano. Respecto a esto, destacamos el asombro que le causa Venecia con sus múltiples canales de agua. ¿No es más raro el mundo urbano que el salvaje? En la selva, el agua discurre según la lógica por los ríos, pero fuera de allí sucede lo ilógico. Estilo. La novela conecta con el mejor realismo de la década de los 40 de la narrativa hispanoamericana e incide en esa lucha del hombre con la naturaleza que representaron importantes novelistas como José Eustaquio Rivera. Por otro lado, también recoge esta sintonía entre fantasía y realidad que representó el realismo mágico. Como en este movimiento, el lenguaje derrocha creatividad, imágenes originales y un estilo sencillo y directo que capta al lector. Aparecen abundantes términos y expresiones del español de América, como por ejemplo cojudo o gringo, y especialmente palabras relacionadas con la selva, como guatusas, capibaras, zainos, que ayudan a crear por su componente exótico ese clima de misterio tan característico de las novelas de aventuras. También encontramos algunos toques de humor que aligeran el tono de la novela, como por ejemplo una expresión que decía lo siguiente: el gobierno tiene la culpa de que tengas los dientes podridos y usted, que transpira tanto como soldadito, es una invitación para estos bichos. Ahora pasamos a una entrevista que se le realizó por Josefina Ribalta y Fernando Cros a Luis Sepúlveda. A ver, la primera pregunta es la siguiente: ¿cuál fue la idea que generó esta novela que ha sido leída por todos nosotros, un viejo que leía novelas de amor?
La respuesta es, la verdad es que yo tuve la tremenda suerte de poder convivir durante 7 meses con los indios Shuar en la Amazonia ecuatoriana. Fue una convivencia muy intensa que significó una completa transformación de mi concepción del mundo. Hay un montón de esquemas que se fueron al carajo. Entendí, por ejemplo, que aquella frase que decía el hombre es el supremo transformador de la naturaleza, allí no tenía validez plena. Entendí incluso que ciertos análisis respecto a la forma de vida primitiva eran absolutamente desacertados en su apreciación de cómo es la gente y por qué es de esa forma. Bueno, salí de allí con la idea de escribir un gran canto de amor a la Amazonia, pero un canto de amor a esa Amazonia trágica y devastada que se desarrollaría a través de las peripecias y vivencias de un personaje. Esa fue la idea central y durante casi 10 años esa novela estuvo dando vueltas en mi cabeza, puesto que tenía mucho miedo de escribirla. Miedo no en el sentido de no ser fiel, sino temía que el producto final resultara una suerte de invitación para que intrusos que nada tienen que ir a buscar a la Amazonia fueran a meter sus ojos allí. No quería ser una especie de agente de turismo que invitara a futuros depredadores a una zona que es tremendamente frágil. Realmente la fragilidad del entorno amazónico es increíble. Basta a veces con un mínimo accidente, una intromisión de agentes externos para que todo el equilibrio ecológico se desmorone. La siguiente pregunta fue, ¿qué tipo de relación recuerda haber establecido con los Shuar? Por ejemplo, ¿se proveía su comida? ¿Era un sujeto autónomo dentro de la selva o no? La respuesta para ellos fue primero un absoluto estorbo. Llegué como parte de una expedición de la UNESCO que tenía como fin hipotético determinar el impacto de los procesos de colonización en la población Shuar. Pero en realidad era un miserable eufemismo, porque la expedición, si bien es cierto, estaba patrocinada por este organismo, la financiaba Texaco. Entonces, en el fondo era un miserable censo que había de hacer para determinar cuántos indios quedaban y cuál sería la mejor forma de expulsarlos de allí. Porque se suponía que en ese territorio había mucho petróleo. Pero la misma selva se encargó de defenderse. Todos los miembros de la expedición sufrieron picaduras de insectos y enfermaron. No sé por qué, inexplicablemente, yo fui el único que se quedó allí sin sufrir daños de consideración. No sé por qué no me pasó nada. Pude haber regresado a Iquitos o a Guayaquil, pero pensé que tenía la única oportunidad de mi vida para conocer realmente ese mundo. Pensé, ¿qué diablos? Ya estaba ahí. Decidí entonces quedarme y la primera fase de la relación, te repito, fueron de una absoluta indiferencia respecto a los Shuar hacia mí y de una dependencia total.